los adolescentes de 11 a 16 años pueden pasar a la parte de arriba, por favor. Los juniors o los de Family Youth de 11 a 16 años pueden pasar a su clase. También los niños, bueno, ya están allá. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Ok. Me da gusto volverlos a ver. Gracias. Cada vez que nos reunimos, eso significa una semana más que el Señor nos dio vida. Estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque estamos aquí, porque Dios nos ha dado vida hasta este momento? Fíjense que hace un tiempo, en una ocasión, a mi esposa le dijeron, fíjense lo que le dijeron a mi esposa: lo que pasa es que tú tuviste mucha suerte en tu matrimonio. Es por suerte. Pero déjenme decirles que 26 años de casados es mucho más que suerte. Y gracias a Dios, mi esposa y yo no vivimos solamente juntos. Ella está loca por mí. Y yo también estoy loco por ella. Esto no es una cuestión de suerte, es mucho más que eso. Porque nuestra vida, como decíamos, es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos. Nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que estamos tomando en todo tiempo, todos los días. No hace un día, sino desde siempre. Les cuento así rápidamente que yo conocí a mi esposa cuando yo iba saliendo de la iglesia. Ella iba entrando, chocamos de telenovela, ¿verdad? Y ahí fue donde yo la conocí. Ahí la conocí. Gracias a Dios me casé con una mujer con los mismos valores que yo. Así que no es complicado el tomar ciertas decisiones. Porque el primer valor, el valor más importante que ella y yo tenemos es que Dios es primero. Ese es nuestro valor como familia, como matrimonio más importante. Dios es primero. Si tengo que tomar una decisión, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? Si tengo que hacer algo, bueno, ¿qué dice Dios? Si tengo algún conflicto con ella, me pongo a pensar en Dios, ¿verdad? Porque Dios es mi papá, Dios es su papá. Y dice la palabra del Señor que si yo quiero que Dios conteste mis oraciones, la tengo que tratar bien. Porque de cierta manera mi suegro es Dios, porque Él es su papá. Entonces me conviene tratarla bien. Y ella también. Las decisiones que tomamos, las tomamos considerando a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Hemos tomado, cada uno de los que estamos aquí, hemos tomado decisiones en nuestra vida. Y nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos. Ahora, comentábamos las semanas pasadas que las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Los que tienen éxito en diferentes áreas de su vida, porque bueno, si queremos definir éxito, yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra definición de éxito. Quizá para mí el éxito es muy diferente al éxito para ti. Estaba yo leyendo el día de hoy una definición de éxito de John Maxwell y hablaba sobre entender el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida y lo cumples, estás teniendo éxito. Y sabes, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a vivir, a tener una vida de éxito. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Josué capítulo 1, no lo tenemos aquí, pero quizá tú lo recuerdes. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra del Señor. Que no se aparte, que lo que tú hables no sean tonterías. Que lo que tú hables no sea el chisme, lo que pasó, lo que hizo la otra persona. Dice, nunca se apartará de tu boca
la palabra del Señor, este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú aplicas la palabra del Señor en cada área de tu vida, en cada área de tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, en tu matrimonio, en tus finanzas, con tus amigos, en cada área de tu vida, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor, es que Dios es infinitamente más inteligente que tú y que yo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios es infinitamente más inteligente? Él es el creador de los cielos, de la tierra. Tú puedes ver el universo. La verdad, cuando uno se pone a pensar en el universo, a mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho pensar en el universo. Las películas que más me gustan son las películas que tienen que ver con viajes a la luna, viajes a Marte, viajes en las estrellas, todo ese tipo. Interestelar, por ejemplo. ¿Cuántos vieron la película de Interestelar? Buenísima, ¿verdad? Ese tipo de películas. Es la otra película donde sale Judy Foster, que ya tiene mucho tiempo. Contacto. ¿Les gustó la película de Contacto? Buenísima, ¿verdad? Bueno, cuando yo me pongo a pensar en la grandeza del universo, la pequeñez de nuestro sistema solar, la pequeñez de nuestra galaxia, y cuántas galaxias hay, y cuántos planetas y estrellas, y me pongo a pensar en la grandeza y en el poder del Dios que tú y yo tenemos. Y ese Dios es nuestro papá. Y nuestro papá nos dice: hijo, pídeme. Y nos dice: yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir, sigue mis pasos. Porque lo que quiere un padre para su hijo es lo mejor. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Tu padre, ahora nuestro Padre Celestial, por supuesto que quiere lo mejor, y por eso nos dice: hijo, este es el camino, vive conforme a mi voluntad, y por supuesto yo te voy a bendecir. Tú vas a ver mi mano a favor tuya. Ahora, tenemos diferentes hábitos, es de lo que hemos estado hablando. Esta serie, el día de hoy terminamos esta serie. Yo le pido al Señor que esta serie esté bendiciendo tu vida y siga bendiciendo tu vida, ¿verdad? Porque tú y yo, lo más importante, decíamos, no son las metas que nos ponemos a inicios de año, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. No, lo más importante son los hábitos, porque tú eres el resultado de tus hábitos. Lo que tú y yo hacemos constantemente, eso es lo que somos. Ahora todos los que estamos aquí tenemos metas similares, decíamos, ¿verdad? No tenemos metas diferentes. Tenemos las metas que tenemos todos aquí. Pueden ser, por ejemplo, metas de salud, o metas económicas, o metas matrimoniales. Ninguno dice: bueno, en este año mi deseo es, este año voy a subir 2 kilos, y el próximo otros 2, que son 2 kilos. Y el siguiente otros 2, y el siguiente otros 2, de tal manera que en 10 años tenga 20 kilotes más, ¿verdad? Tengo mi razón de peso. Ninguno piensa de esa manera. Todos tenemos metas muy similares. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces no llevamos a cabo lo que nos proponemos, verdad? Ahora, rara vez destruimos nuestra vida en un instante. Más bien, cuando echamos a perder nuestra vida, es el resultado de una decisión tras otra decisión, algo que se convirtió en una acción, y luego lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y se convirtió en un hábito. No echamos a perder, no destruimos nuestra vida en un instante. No de repente todo va bien y de repente nos caemos hacia abajo y todo se acaba. Por lo regular es una suma de decisiones día tras día. Una decisión que tomé, por ejemplo, de no perdonar, de no arreglar el problema, de no hablarlo, dejé pasar otro día. No apliqué lo que yo sabía que tenía que hacer, que no se ponga el sol sobre mi enojo, por ejemplo. Y yo seguí dejándolo y dejé pasar el tiempo, no me importó, siguió la situación, y de repente la vida cambia, ¿verdad?
Y muchas veces nosotros podemos llegar a resumir en una sola oración toda una temporada de malas decisiones. A veces lo resumimos en una sola oración. Por ejemplo, es que tenía un problema de sobrepeso y murió de un infarto. En una sola oración, ¿verdad? Tenía un problema de sobrepeso. Pero ese problema de sobrepeso no fue de repente que estaba en forma y a los 2 días, no, ¿verdad? Hubo, a lo mejor fue algo poco a poco. Y yo estaba escuchando un pastor que decía, la verdad es que tenía tanto trabajo que yo estuve subiendo de peso 1 kilo al año. 1 kilo al año. Digo, ¿qué es tanto 1 kilo? El problema es que ya tengo 35 años en esta iglesia sirviendo. Entonces ya tengo 35 kilos de más. Y eso ya me está ocasionando muchos conflictos, muchos problemas. A veces podemos resumir un fracaso, una situación complicada en una sola oración. A veces podemos decir, no, es que lo engañó o la engañó y se divorciaron a los 2 años. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Fue algo que se fue dando poco a poco. Podemos decir, no, es que era una persona irresponsable y lo despidieron. Lo resumimos en una sola oración. Pero no fue una irresponsabilidad. Seguramente fue una serie de decisiones, una tras otra, tras otra, tras otra. Y así nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios muchas oraciones de este tipo, donde se resume en una oración las decisiones o las malas decisiones que se estuvieron tomando por mucho tiempo, quizá durante toda una vida, hasta que se vio un resultado muy evidente. Y por ejemplo, podemos encontrar esto en la vida de Sansón. ¿Cuántos han escuchado de Sansón? Al menos que lo vieron con, no sé si alguno de ustedes lo vio con Cantinflas Show, alguno así. Bueno, en Cantinflas Show salía también Sansón. Jueces, capítulo 16, versículo 1. Fíjate lo que dice de Sansón. Sansón, dice la palabra de Dios que él tenía un don, un talento, era una persona muy talentosa. Dios le había dado algo que nadie más tenía. Él tenía un poder. ¿Sabían que en la Biblia hay superhéroes? Sansón podríamos decir que era un tipo, ¿qué sería? Un tipo Hulk, por ejemplo, un tipo Superman que tenía una fuerza descomunal, ¿verdad? Tenía una fuerza descomunal. Él podía destruir, podía matar a cientos de enemigos. Pero dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 16, dice Jueces 16:1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio, ¿qué dice? A una prostituta. Aquí podemos ver en una sola frase el inicio de una espiral de derrota en la vida de Sansón. Pero fue el inicio. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que Sansón, él tenía ciertos hábitos. No fue una sola vez. En varias ocasiones cometió el mismo error. El mismo error que se convirtió en un hábito. Y el problema es eso. Nosotros a veces decimos, bueno, no pasa nada, pero lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer y se vuelve a hacer. Y se convierte en un hábito, una manera de ser, una forma de pensar. Decíamos la semana pasada que muchas de las cosas que hacemos, estaba escuchando ahora, yo les había dicho que un 40 y tantos %, pero estaba leyendo en la semana que otro estudio dice que imagínate, el 95% de las cosas que hacemos las hacemos ya de manera automática. La manera en la que pensamos, cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo, muchas veces ni siquiera lo pensamos, ya reaccionamos porque ya nuestras neuronas, nuestros surcos neuronales están ya cableados de determinada manera para que reaccionemos así, para que actuemos así, para que pensemos así, para que hablemos así, para que actuemos de determinada manera. Son hábitos, tu manera de pensar, tus acciones, lo que haces. Por eso es importante, por eso es muy, muy importante este tema. Sansón tenía un gran potencial,
Pero dice este versículo, un día Sansón fue a Gaza. Y sabes, Gaza era el cuartel general de los enemigos del pueblo de Dios. Y Sansón, él era el enemigo público número 1 de los filisteos. Ellos lo querían matar. Ellos eran sus enemigos. Y de su casa, dice que fue a Gaza. Y bueno, como soy pastor y solamente trabajo los días domingo, entonces me puse a investigar. Estoy siendo sarcástico, no crean que eso es cierto. Me puse a investigar. Gaza está a 40 kilómetros de donde vivía Sansón, que él vivía en Sora. Ahora, 40 kilómetros son aproximadamente 56,250 pasos. 56,250 pasos. Lo más seguro, ustedes saben que en ese tiempo no existía Uber, ni había taxi, quizá un burrito, pero lo más seguro, ni micro, ni nada, ¿verdad? Pecera, ni nada. Lo más seguro es que se fue caminando 56,250 pasos. Él dio un paso y luego dio otro rumbo hacia donde él no tenía que ir. Lo querían matar. Ahora, ¿quién sería lo suficientemente necio como para arriesgarse tanto por tan poco? Ir tan lejos, dar tantos pasos, 40 kilómetros caminando para tener un acostón con quién sabe quién. ¿Quién haría una tontería como esa? Déjame decirte que en este tiempo es algo que sucede constantemente. Es algo que se da constantemente. Ahora, vamos a ver que Sansón, él no arruinó su vida de golpe. No fue una sola decisión, es que en esa ocasión se equivocó. No, es que tomó una decisión y luego otra decisión y luego otra decisión. Y en este caso dio 56,000 pasos hacia donde no tenía que ir. Ahora, estábamos comentando en la primera semana que antes de estar pensando en qué es lo que tengo que hacer en este año, qué meta me debo de poner, o qué metas, qué resoluciones debo de tener de principio de año, más que el qué, deberíamos de preguntarnos en quién me quiero convertir. ¿En quién Dios quiere que yo me convierta? Dios quiere que me convierta en una persona, por ejemplo, decíamos, en un hijo de Dios, en un hombre que conoce a Dios, en un hombre fiel a su esposa, en un hombre saludable, en un hombre con libertad financiera. ¿En qué Dios quiere que te conviertas tú? Antes del qué es en quién me debo de convertir. Porque si tú quieres cambiar, lo más importante o lo primero que tú tienes que hacer es cambiar de identidad. Tú tienes que verte como Dios te ve. ¿Cómo quiere Dios que tú te veas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en este 2024? ¿En quién quiere Dios que te conviertas? Esa es la primera pregunta. Lo segundo que decíamos la semana pasada es ¿qué hábito debo desarrollar teniendo en cuenta la persona en la que me quiero convertir? Si yo quiero llegar a ser, por ejemplo, una persona con libertad financiera y tengo muchas deudas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hábito tengo que desarrollar? Te voy a decir, por ejemplo, uno que yo desarrollé hace tiempo y me funcionó y me ayudó. Un hábito que yo desarrollé cuando tenía muchas deudas fue anotar todo lo que compraba, para darme cuenta hacia dónde se me estaba yendo el dinero. No sé si a ti alguna vez te ha pasado que dices, bueno, me acaban de pagar y ya no tengo. ¿A dónde se me fue el dinero? ¿Qué le pasó? Pero cuando comienzas a notar, además de tener un presupuesto, ¿verdad? Tienes un presupuesto, mi esposa y yo decidimos de antemano a dónde se va a ir el dinero. Ese es un hábito. Otro hábito, como te digo, es escribir. Y cuando menos te das cuenta y estás escribiendo todo, te das cuenta quizá que estás gastando mucho en chicles, por ejemplo. O estás gastando mucho en papas, o estás gastando mucho en café, o estás gastando mucho en cosas que realmente podrías ahorrarlas y podrías utilizarlas para otra cosa. Ese fue uno de los hábitos y yo todavía lo tengo. Cada vez que voy, algunas personas que me conocen
y que a veces conviven conmigo, que estamos juntos, se han dado cuenta que de repente compro algo y tomo mi celular y comienzo a escribir. Y ya es algo que es un hábito, ¿verdad? ¿Qué hábito tienes que desarrollar en función de la persona que te quieres convertir? Y tercero, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy? ¿Qué hábito debes romper el día de hoy o en este año? ¿Qué hábito debes romper en función de la persona que quieres llegar a ser? Porque todos tenemos malos hábitos. Hay hábitos que tenemos que resolver. Mira, el único que no tiene que cambiar, ¿sabes quién es? Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero yo espero que tú no quieras ser el mismo ayer, hoy y siempre. Espero que tu deseo sea: este año yo quiero cambiar, este año yo quiero mejorar. Entonces, lo tercero, ¿qué hábito debes romper en función de la persona que quieres llegar a ser? ¿Qué hábito tienes que romper? Fíjate lo que dice Santiago 1:21. Dice: así que quiten, di conmigo, quitar. Dice: quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Otra traducción dice: todo hábito malo y sucio. Y acepten, fíjate, esto es bien importante, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Acepta con humildad. Esto habla de que tú tienes que reconocer que Dios sabe lo que es mejor para ti. Y cuando tú dices: ok, Señor, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer, pero ok, lo voy a aceptar con humildad. Porque a veces decimos: no, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? Si él tuvo la culpa, si ella tuvo la culpa, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios te dice: haz esto, entonces y tú decides aceptarlo con humildad. Dice: para que acepten con humildad la palabra que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra de Dios tiene el poder para salvar nuestra alma. ¿Qué es eso de salvar tu alma? Dice la palabra del Señor que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él salva tu espíritu. Tu espíritu es salvado. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente, dice la palabra de Dios que la tenemos que renovar todo el tiempo. Y es un proceso. A ese proceso se le conoce como santificación. Es un proceso donde Dios está restaurando tu manera de pensar. Y muchas veces la gente dice: no, ni vayas allá porque ahí te van a lavar el cerebro. Pues eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que nos den una buena lavada, que el Señor nos lave, nos limpie y podamos pensar como Él piensa. Y quitarnos todas esas malas concepciones que muchas veces traemos y que hemos mal aprendido. Y entonces sí tomar los principios de Dios que traen victoria y traen éxito a nuestra vida. Entonces dice: tienen el poder para salvar tu alma. Entonces recuerden que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, que es el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, tu vida es salvada o tu espíritu es salvado. Tu alma, que es algo que es constante, que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entre más conoces al Señor, más libre eres. Y ese es mi deseo y esa es mi oración, que cuando escuches tú la palabra de Dios, tomes la palabra, la creas, la vivas, la apliques y tú puedas vivir en libertad. La libertad que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo y este cuerpo algún día va a ser salvo cuando nuestro cuerpo sea glorificado y Dios nos dé un cuerpo nuevo, ¿verdad? Ahí, a lo mejor ahí sí ya Dios me va a contestar mis oraciones de niño, que me diera unos centímetros de más, ¿verdad? Yo espero que así sea, así va a ser. Ok, ¿qué hábito debes romper en función de la persona que quieres llegar a ser? ¿Qué hábito tienes que romper en este 2024? Por ejemplo, a lo mejor es dejar de pensar negativamente de tu cónyuge. Cada vez que te enojas, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa, ¿verdad? Cuando te enojas, se te vienen todas las cosas negativas de tu cónyuge, ¿verdad? Todas las cosas que no están bien. A lo mejor es algo que tenemos que cambiar.
en este 2024. En lugar de estar pensando en todo lo negativo, a lo mejor tenemos algo que por ejemplo, en su momento yo me esforcé por hacer es, bueno, ¿y si tienes la razón? ¿Y si Regina tiene la razón? A lo mejor ella tiene la razón. Dios, muéstrame. Porque cuántas veces estamos súper seguros, ¿verdad? De lo que estamos discutiendo y estamos equivocados. A lo mejor somos sinceros, pero sinceramente estamos equivocados. Y a lo mejor podemos preguntarnos, bueno, ¿y si tiene la razón? Señor, revélame a mí y revélale a ella también, porque a lo mejor yo tengo la razón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil de romper un mal hábito? Porque estamos hablando de cuál hábito debo de romper en este 2024 en función de la persona que quiero llegar a ser. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil romper un mal hábito? Mira, un buen hábito primero, un buen hábito al principio es difícil de comenzarlo. Además, los resultados no los ves al instante, los ves mucho tiempo después. Por ejemplo, dices, ahora sí me voy a levantar en las mañanas y voy a ir a correr. Y dices, ahora lo voy a hacer. Pero te levantas y ahorita que está haciendo un montón de frío, dices, no, mejor al rato. Y te vuelves a acostar y te vuelves a tapar, ¿verdad? Ya mañana sí lo hago. Y además, vas el primer día, vas el segundo día, vas al tercer día y te sigues viendo igual. Tardas, quizá a lo mejor un mes, 2 meses, a lo mejor al tercer mes comienzas a ver un resultado, un poquito comienzas a ver. Y quizá tienes que esperar unos 8 o 9 meses para que alguien te pueda decir, oye, estás bajando de peso, ¿verdad? O te ves mejor, o te ves en forma. No es de la noche a la mañana. Un buen hábito al principio es complicado, porque los resultados no los vemos así. Pero ¿qué pasa con los malos hábitos? Primero, el beneficio aparente lo tenemos inmediatamente. El beneficio aparente es inmediato. Hay un placer que es inmediato. Por ejemplo, te sientes mal y dices, pues me voy a poner hasta atrás, ¿verdad? Y en ese momento el beneficio aparente es inmediato. Ahora, los resultados de muchas veces de los malos hábitos no lo ves en un día, en 2 días, aunque hay ciertos resultados, pero quizá lo ves en 6 meses, en 1 año, en 5 años. Uno de los libros que les recomendaba, que es el efecto compuesto, está buenísimo ese libro, se lo recomiendo mucho. En ese libro el autor dice, si nosotros tomáramos una hamburguesa y le diéramos una mordida y en ese momento nos diera un infarto, las demás personas dejarían de comer hamburguesas todos los días, por ejemplo. Pero hay personas que sí lo hacen, que todos los días están comiendo hamburguesas. Otra de las cosas que dice, si una persona le diera, no sé cómo se diga, ¿qué es esto? Una fumada. Le diera una fumada al cigarro y en ese momento le diera cáncer en los pulmones y lo sintiera, en ese momento dejaría de fumar. Pero es algo que no se ve. Y en ese momento tú dices, es que estoy muy tenso, estoy muy nervioso. Y entonces en ese momento tienes un placer o un beneficio aparente instantáneo. Pero los resultados los vas a ver mucho tiempo después. Por eso es que cuesta mucho trabajo dejar los malos hábitos. Nos cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, a lo mejor tienes el mal hábito de manipular a las personas para que hagan lo que tú quieras y dices, gané, ¿verdad? Gané esta discusión, pero poco a poco no te vas dando cuenta que vas perdiendo la relación. Y cuando menos te das cuenta, esa relación se perdió. Sí, ganaste la discusión y ganaste muchas discusiones, pero perdiste la relación. A lo mejor tú dices, no sé a cuántos de ustedes, y yo el viernes me comí, ¿a cuántos de ustedes les gustan las donas, por ejemplo? A mí me fascinan las donas. El viernes me comí una dona de chocolate, así cubierta por completo, esas que están cubiertas por completo, y esas, ¿cómo se llaman? Otro pan muy famoso, una concha. Exacto, gracias. Experto en pan.
una concha, pero de esas conchas gourmet, ¿verdad? Así, de mantequilla, híjole, ¿verdad? En ese momento el beneficio es inmediato, pero si yo estoy comiendo todos los días una concha, una dona en la mañana, en la tarde y en la noche, al rato voy a parecer una dona también, ¿verdad? O voy a parecer una concha, voy a tener mi concha integrada, ¿verdad? ¿Cómo rompes un mal hábito? ¿Cómo rompes un mal hábito? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el hábito, reconocer el mal hábito, porque no puedes vencer algo que no has definido. ¿Cuál es el mal hábito que tienes que romper en este 2024? ¿Cuál es tu mal hábito? A lo mejor es una mala actitud, porque a veces nos enfocamos solamente en las cuestiones visibles, pero hay muchas cosas que a lo mejor no son tan, pues sí, tan visibles, tan llamativas, digámoslo así. Por ejemplo, una mala actitud. Soy de esas personas que todo el tiempo tiene una pésima actitud, cara de ¿qué? De guarache, ¿verdad? Una pésima actitud, una mala actitud, un espíritu crítico. Todo el tiempo estoy viendo lo negativo de todas las personas. Nada más estoy volteando a todas partes para ver lo negativo. O quizá todo el tiempo me la paso quejando. ¿Conocen gente que todo el tiempo se la pasa quejando? Todo el tiempo. A mí no me gusta estar con gente que se la pasa quejando, déjenme decirles. Y yo creo que a ti tampoco, que todo el tiempo se la pase quejando. Terminas queriéndote aventar del puente con esa persona, ¿verdad? Sí, ya la vida no vale nada después de escuchar a una persona así, ¿verdad? A lo mejor todo el tiempo no es una persona agradecida, es una persona malagradecida. Nunca das las gracias, nunca estás agradecida con lo que Dios te ha dado. Te estás enfocando siempre en los defectos de las demás personas, en los defectos de tu cónyuge en vez de las virtudes de tu cónyuge, por ejemplo. No resuelves los conflictos, los vas dejando pasar. No permites que la otra persona hable. Siempre estás interrumpiendo y tú tienes siempre la razón y tú siempre ganas y tú hablas más fuerte y gritas y te impones, ¿verdad? Pero no escuchas a la otra persona. O a lo mejor no hay comunicación. Simple y sencillamente no ofendes, pero no dices nada. Silencio total o falta de perdón. ¿Cuál mal hábito? ¿Cuál mal hábito tenemos que romper en este 2024? O a lo mejor es una persona que dices, bueno, es que a mí me gusta orar por los demás y por eso quiero saber, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema de tal persona? Cuéntame para orar por el hermano, ¿verdad? Pero más bien es la cosquilla del chisme, de querer saber, ¿verdad? O a lo mejor comer en exceso. Dicen que a veces que hay muchos cristianos que no tienen el problema del alcohol. Un pastor decía, ¿verdad? Los cristianos no fumamos ni tomamos, pero ¿cómo le entramos? ¿Cómo nos empacamos toda la comida, ¿verdad? O dulces, porque hay gente que es súper delgada, pero que tiene diabetes por todo el azúcar que come, por ejemplo. O la adicción a lo digital, ¿verdad? A los videojuegos. Quizá al principio se convirtió en algo agradable, un juego, pero llega un momento en que no te pueden sacar de los videojuegos o del celular. Ahí estás todo el tiempo y a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuántas cosas tan importantes una persona puede hacer como para estar ahí horas? ¿Te has puesto a ver? Ya ven que luego los celulares te dicen cuánto tiempo tú dedicaste al día o a la semana en tu celular en promedio. Sería bueno que tú lo vieras. Una de las cosas que yo hice fue, por ejemplo, este es mi caso, no estoy diciendo, no estoy satanizando ni nada por el estilo. Cada situación, muchas de las cosas son herramientas y las podemos utilizar bien. Pero en mi caso, por ejemplo, yo nunca instalé TikTok, porque yo he visto cómo la gente se la puede pasar viendo videos, y hay videos que están muy interesantes, y hay gente que a lo mejor ve cosas importantes, útiles, pero hay gente que se la puede pasar ahí horas y perder su tiempo, cuando puede hacer cosas mucho más importantes que eso. Algo que yo sí tengo, por ejemplo, es Instagram,
Pero yo le puse un determinado tiempo. Y cuando se pasó esos minutos, me pone una alarma que se me acabó el tiempo. Ya no puedo ver más, ¿verdad? Porque hay cosas que son mucho más importantes. La adicción, por ejemplo, al dispositivo móvil. Yo creo que desgraciadamente la gran mayoría de los que estamos aquí, no sé si algún día se te ha olvidado el celular y sientes que te falta el corazón casi, ¿verdad? Te sientes casi desnudo, no traigo mi celular, ¿verdad? Estás angustiadísimo y es porque nos hemos vuelto muy dependientes del celular. ¿Cuál es el mal hábito que tienes que romper en este 2024? Para romper un mal hábito, lo primero que tienes que hacer, decíamos que de los buenos hábitos tenemos que hacerlos sencillos y obvios. Decíamos la semana pasada, ¿quieres desarrollar un buen hábito? Hazlo sencillo, hazlo obvio. ¿Quieres comer sano? Pues compra cosas sanas y hazlo sencillo. Que abras tu refrigerador y puedas ver algo sencillo. ¿Quieres leer la palabra? Pon ahí la palabra del Señor en tu arriba de la televisión, o apaga la tele, o en vez del celular pon un buen libro, por ejemplo. Hazlo sencillo y hazlo obvio. Para deshacerte de un mal hábito es lo contrario, hazlo difícil. Tú quieres romper con un mal hábito, hazlo difícil. Haz que el mal hábito se te haga difícil de llevarlo a cabo. Por ejemplo, si quieres dejar de comer mucho dulce, pues no compres cosas dulces. No compres tanto dulce en tu casa y no digas, bueno, pues es que mis hijos qué culpa tienen, yo a ellos les quiero seguir dando. No, mejor, ellos también te lo van a agradecer. Hazlo difícil, ¿verdad? Porque nuestra fuerza de voluntad es limitada. A lo mejor tienes, otra vez nos vamos a las donas, ¿verdad? Tú tienes la dona y dices, no voy a comer dona. Y a lo mejor pasas por un lugar y ves la dona y dices, te reprendo en el nombre de Jesús, yo no voy a comer esas cosas que me hacen daño, ¿verdad? Y al siguiente día pasas y dices, gracias Señor porque tú me has librado de esta dona, ¿verdad? Y al siguiente día vuelves y dices, ay, pero a ver, no, pues sí todavía está bien la dona, ¿verdad? Pero al siguiente día dices, bueno, un cachito. Y le agarras un cachito y dices, bueno, otro pedacito. Y piensas que por estar cortando el pan, no sé, yo conozco a varias personas, entre ellas yo hago lo mismo, ¿verdad? Corto el pan, hay un pedacito nada más y cuando menos te das cuenta ya te comiste toda la dona y dices, bueno, pues ya me comí toda la dona, pues de una vez también la otra, ¿verdad? Ahora la concha también se ve buena y cuando menos te das cuenta comiste lo que no tenías que comer. Hazlo difícil, no lo compres. Por ejemplo, algunos tienen en su celular, suena la alarma y en lugar de levantarse, pues le dan ahí repetir, ¿no? Y como el 7 es número perfecto, entonces le dan 7 veces repetir y ya se aventaron más de 1 hora. Y entonces cuando menos te das cuenta, ay, tengo que llegar, y vas corriendo y todo se te viene abajo, ¿verdad? Todos tus planes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues hazlo difícil. Tu celular ponlo lejos, ponlo del otro lado, de tal manera que si comienza a sonar, te tengas que salir de las cobijas e irlo a apagar, y ya de una vez que esté ahí listo las pantuflas y que te vayas directo a lo que sigue, ¿verdad? Hazlo difícil de hacer y ya el buen hábito, hazlo fácil. Por ejemplo, hay personas, miren, les voy a decir algo que yo estoy esforzándome por hacer. Cuando paso al baño, dicen que una persona que pasa al baño con celular se tarda el doble. ¿Quién sabe por qué, en verdad? Es un misterio. Algo que quizá podemos hacer es, el celular lo dejas ahí, pasas al baño y ya luego agarras el celular, ¿verdad? Haces difícil esa situación. Si quieres dejar el alcohol y dices, ya, yo sé que para mí una no es ninguna.
Y como es uno es la mitad de una y no sé qué más, ¿verdad? Y me sigo, pues ese ya es un problema que yo tengo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? No es, si yo sé que ese es mi problema, porque hay gente que se puede a lo mejor se puede tomar una copa y no hay ningún problema, o se puede tomar una cerveza y no hay ningún problema. Pero dice la palabra del Señor, no te embriagues. No te embriagues, no te emborraches. Si tú sabes que ese es tu problema, entonces hazlo difícil. No lo pongas ahí fácil. Sabes que hay ciertas situaciones, ciertas personas, entonces hazlo difícil. Hazlo difícil. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4, 14 y 15. Dice, no sigas la senda de los perversos. No sigas, di conmigo, no sigas. Dile a tu vecino, ya no le sigas. Ya no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Dice, evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Si sabes, por ejemplo, si sabes que de repente le das clic y clic y clic y clic y clic, cuando menos te das cuenta ya no tienes dinero, porque le estás dando clic y clic en Amazon y ya te acabaste toda la quincena y compraste un montón de cosas bien padres, pero que al rato ni las vas a usar. Bueno, hazlo difícil. Cuando quieras comprar algo, mejor pídele a otra persona y tú quítate de estarle dando clic, ¿verdad? Que otra persona te compre las cosas, porque quizá tú tienes ese mal hábito. Decíamos que hay un ciclo de los hábitos. Hay una señal. Esa señal es lo que nos impulsa a llevar a cabo una acción. Tenemos ahí ¿puedes poner el ciclo, por favor? Cheo, gracias. Ahí están, miren. Hay una señal. Esa señal, cuando vemos esa señal, o hay como un disparador que nos lleva a cabo a llevar una acción. Y después de llevar a cabo la acción tenemos la recompensa. Y luego otra vez vuelve a suceder, vemos la señal y esa señal nos lleva a cabo a llevar una acción, y la acción, después de tener esa acción, llega la recompensa, ¿verdad? Esa sensación de satisfacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar la señal. Elimina la señal, lo que te impulsa a tener ese mal hábito e interrumpe la acción. Y hay 5 señales principales que tenemos que evitar. La primera es lugares. Hay lugares donde tú sabes que si estás en ese lugar, llevas a cabo esa acción y luego vas a tener esa recompensa, entre comillas, ¿verdad? De un mal hábito. Esto también lo puedes aplicar a los buenos hábitos, pero hoy estamos hablando de malos hábitos. Lugares, momentos. Hay momentos, hay estados de ánimo que nos llevan a hacer ciertas cosas. Ocasiones, hay personas que también son como señales que nos llevan a hacer cosas. Por ejemplo, lugares. Por ejemplo, no te emborrachas. Al menos hasta este momento nadie se ha emborrachado en mi casa. No sé por qué. En mi casa nadie se emborracha, porque están con el pastor quizá, ¿verdad? Pero a lo mejor en casa de un amigo que sabes qué es, pero bien jarra, sin problema, ¿verdad? Cuando menos te das cuenta ya estás hasta atrás. Hay momentos, por ejemplo, tú no ves pornografía cuando vas a tu grupo de conexión. No, pero quizá a lo mejor hay momentos donde a lo mejor en la tarde, en la noche, o cuando estás aburrido, cuando estás solo, por ejemplo. Y hablando de esto, por ejemplo, podemos pensar en David y Betsabé. La palabra de Dios nos habla aquí podemos darnos cuenta cómo Dios es un Dios real y cómo la palabra de Dios es real. Cuando nos habla de situaciones difíciles, David era un hombre de Dios. David amaba a Dios, pero estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Dice la palabra de Dios que cuando los reyes salían a pelear, era el tiempo de ir a pelear, y David estaba en el palacio descansando. Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y dice, bueno, pues me voy a la azotea. Se fue a la azotea y de repente vio a su vecina que se estaba bañando.
La vecina se estaba bañando y la vio y la siguió viendo y la quiso seguir viendo. Y entonces como rey la mandó llamar. Dice la palabra de Dios que se acostó con ella y terminó asesinando a su esposo. Todo porque estaba en el lugar correcto, en el momento incorrecto. Hay que quitar esos lugares. Tú sabes que hay lugares que te llevan a ese mal hábito. Hay momentos que te llevan a ese mal hábito. Hay estados de ánimo que te llevan a ese mal hábito. Estados de ánimo como por ejemplo cuando tienes hambre. Hay personas que cuando tienen hambre, la verdad es que los desconoces, cambian, ¿verdad? Es que tengo hambre, ¿verdad? Y se enojan y cambian por completo, ¿verdad? Tienen hambre. O cuando estás enojado, es otro estado de ánimo. O cuando estás solo o aburrido, o cuando te sientes cansado. Son estados de ánimo que son disparadores que te pueden llevar a la acción incorrecta, a un mal hábito. Otro que también es importante son las ocasiones. Hay situaciones que te hacen hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, te peleas con tu marido y después de pelearte con tu marido siempre le hablas a tus 3 amigas que les encanta hablar mal de los maridos, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a platicar y vamos a echarnos un cafecito. ¿Por qué? Porque era la ocasión, ¿verdad? Y por último, las personas. Hay personas con las que es más fácil pecar, ¿sí o no? Y hay personas con las que, híjole, que es difícil, está el pastor. Nada más que se vaya el pastor, ¿verdad? Pero hay personas con las que es bien fácil. Es más fácil. Es más fácil pecar. Mira, estaba yo leyendo que hay estudios que concluyen que mientras más cercano seas a una persona, más propenso eres de imitar sus hábitos. Te vuelves como la persona con la que más tiempo estás. Hubo un estudio donde le dieron seguimiento a 12,000 personas. 12,000 personas durante 32 años. Y encontraron muchas cosas en ese estudio. Una de las cosas que encontraron es que si tú tienes un amigo, si tú tienes un amigo que tiene un gran problema de sobrepeso, lo más seguro es que tú también en su momento vas a tener sobrepeso. Si es tu gran amigo, o aumenta un 57% el que tú tengas sobrepeso. Ahora, si un amigo tuyo baja de peso, sus amigos, los amigos de ellos, una tercera parte de ellos tienen la probabilidad de bajar de peso también. Solamente por relacionarte con esa persona. Y la palabra de Dios, por eso en Proverbios 13, versículo 20 dice: el que con sabios anda, sabio será. Pero el que se junta con necios, dice, saldrá mal parado. El que se junta con necios. Date cuenta de la importancia de las personas con las que convivimos. Imagínate qué complicado sería para mí si mis mejores amigos fueran borrachos. Si mis mejores amigos les encantara estar todo el tiempo en el casino, fueran infieles con sus esposas, tuvieran matrimonios destrozados. Si así fueran mis mejores amigos, qué difícil sería agradar al Señor. Porque así son mis amigos. Y uno tiende a parecerse a los amigos, a las personas con las que uno anda. Coloquialmente dicen, el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Coloquialmente así se dice. Y es la verdad. Mira, es casi imposible vivir de la manera correcta con los amigos equivocados. Es casi imposible vivir de la manera correcta con los amigos equivocados. Por eso la palabra del Señor dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. 1 Corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es bien importante, y por eso qué bueno que nos podamos reunir, qué bueno que aquí puedas desarrollar amistades. Ahora, algo que yo les he dicho, quizá de las personas que estamos aquí solamente conoces, los ves,
pero no los conoces, no los has hecho tus amigos. Y por eso es importante los grupos. En los grupos pequeños, como el grupo de mujeres de los jueves, el grupo de los hombres los sábados, los grupos de conexión entre semana, donde podemos platicar, donde podemos convivir, donde podemos compartir nuestras necesidades. Alguien puede orar por mí y yo puedo compartir esa lucha que estoy teniendo, se la puedo compartir a alguien en esos grupos. Por eso es importante que tú seas parte de ellos y tú desarrolles buenos amigos. Entonces, ¿me puedes poner el siguiente de los ciclos? Miren, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Queremos romper un mal hábito? Elimina la señal. Elimina la señal. Quizá esos amigos, quizá, como decíamos, la ocasión, el estado de ánimo, los momentos, el lugar. Elimina la señal y elimina o interrumpe la acción. Interrumpe la acción. Los hábitos que tengas hoy van a moldear la persona que serás mañana. Los hábitos que tengas hoy van a moldear la persona que serás mañana. ¿Te gusta la dirección hacia donde te están llevando tus hábitos? ¿Te gusta esa dirección? Ahora, si tú tienes dudas, proyéctate hacia el futuro. Proyéctate hacia tu futuro. Porque los hábitos malos no parecen ser tan malos el día de hoy. Pero ponte a pensar, si yo sigo teniendo este hábito, este mal hábito con mis amigos, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, este hábito personal, este mal hábito, si yo continúo así, ¿cómo me voy a ver en 10 años? ¿Cómo voy a estar en 20 años? Y a lo mejor podríamos decir, yo espero que no digamos así, ¿verdad? Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia. Si tan solo hubiera podido, si tan solo lo hubiera perdonado, hubiera dejado a un lado la soberbia o el orgullo, ¿verdad? A lo mejor la relación se habría salvado. Ojalá nunca hubiera comenzado con este mal hábito. No tenía idea de cómo iba a arruinar mi vida. Por eso elimina la señal, interrumpe la acción. Y a lo mejor tú dices, pastor, es que soy muy débil, es que me cuesta mucho trabajo. Pero dice la palabra del Señor que cuando somos débiles, en el Señor somos fuertes. Él es nuestra fortaleza. Por eso hace rato estábamos cantando que con Él todo es posible. Claro que puedes dejar malos hábitos. Y hay ocasiones en que la palabra del Señor dice, confiésense sus pecados los unos a los otros. Habla de que nosotros nos necesitamos. De eso hablábamos también el día de ayer en los hombres. Nos necesitamos. A veces como cristianos decimos, no, yo no confieso mis pecados con nadie, yo se los confieso a Dios. Pero la palabra de Dios en Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros y serán sanados. Necesitamos levantar la mano y decir, ayúdenme, necesito ayuda. Ahora, déjenme decirles, estamos en una congregación y yo quiero que tengamos esto en mente. Aquí no estamos para estar señalando a la persona, a nadie. No estamos para señalar a nadie. Porque antes de señalar, algo que dice mi papá, nos decía mucho a nosotros, cuando tú señalas a una persona, cuando tú haces esto, hay 3 dedos que te están señalando a ti, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí, díganme quién es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos de los demás. Necesitamos que oren por nosotros. Yo necesito que oren por mí. Yo amo mucho a Regis y ella me ama mucho a mí, pero tenemos diferencias y por favor oren por mí. Oren por nosotros. Necesitamos de su ayuda. Yo sé y es importante que levantemos la mano y cuando tú sientas que las cosas no están bien, no esperes hasta que todo haya terminado. Como decía un pastor, desgraciadamente a veces la gente viene conmigo yo ya no le puedo dar un consejo. Ya lo único que puedo hacer es darle mi pésame, porque ya no hay nada que hacer.
cuando hay alguna situación así, levantemos la mano. Hay hábitos, hay malos hábitos que no podemos dejarlos solos. Necesitamos de otras personas que nos ayuden y tenemos que compartir, porque lo que no se comparte, lo que se queda en la oscuridad, eso se va haciendo cada vez más grande. Tenemos que abrir y decir: necesito ayuda, ayúdenme. Yo le doy gracias a Dios porque tengo amigos pastores que en ocasiones les he llamado y les he dicho: auxilio, necesito ayuda, ayúdenme, ¿verdad? Tengo amigos con quien he podido platicar y les he dicho: necesito una oración, ayúdenme a orar, necesito de ustedes. Hay hábitos que necesitamos compartir, ¿verdad? Por último, dice la palabra del Señor: no menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Dice: no menosprecies estos modestos comienzos. Hay cosas que son pequeñitas. Como yo te decía, hazlo sencillo. Los cambios, no esperes cambios radicales. Haz algo sencillo, pero que con el tiempo, si tú eres constante, eso Dios lo puede convertir en algo maravilloso. Lo del celular, el dejarlo lejos, ya no estarle dando repetir. Mira, eso puede cambiar tu día por completo, tu año por completo. Ya vas a dejar de estar llegando tarde a todas partes, por ejemplo. No menosprecies estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará. El Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. ¿En quién te quieres convertir? En este 2024, ¿en quién te quieres convertir? ¿Qué hábito debes empezar en función de la persona que quieres llegar a ser? ¿Y qué hábito debes romper en función de la persona que quieres llegar a ser? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Dice la palabra del Señor. Cierra tus ojos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Señor, ayúdanos que este 2024 podamos desarrollar un buen hábito, podamos romper con ese mal hábito que está destruyendo nuestra vida. Ayúdanos a volver a hacerlo difícil de llevar a cabo, de interrumpir la acción, Padre, al eliminar las señales, al alejarnos de esa situación, de esas personas que sabemos que nos llevan a hacer lo que no está bien, de esos lugares, de esos momentos, de esos estados de ánimo. Ayúdanos a hacer tu voluntad en este 2024. Que este 2024 sea el mejor año de nuestra vida hasta este momento, porque decidimos hacer tu voluntad, porque decidimos creerte. Te agradezco mucho, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir en tus planes y propósitos. Gracias, Padre, porque tú nos llevas de victoria en victoria. Y Padre, tú eres fiel en cada temporada. Quizá el día de hoy estás atravesando una temporada difícil, pero sabes, es una temporada, no es para siempre. Algún día vas a volver a sonreír. Algún día vas a volver a tener esa plenitud en Cristo si no te das por vencido, si sigues haciendo la voluntad de tu Padre Celestial. Padre, bendice a familia de Dios. Ayúdanos el día de hoy a llevar a cabo tu voluntad. Y si tú le dices, si en tu corazón está el decirle a Dios: Dios, yo quiero hacer en este 2024 tu voluntad, te invito a que levantes tu mano y le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que este 2024 sea un año diferente, sea el mejor año de mi vida hasta este momento. Ayúdame a romper con estos malos hábitos. Ayúdame a romper con este mal hábito, Padre. Ayúdame a desarrollar un buen hábito en este 2024. Y ayúdame a entender en qué quieres tú que yo me convierta. Porque todo esto, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga.